Buenos días, vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son una de las biomoléculas y, como siempre les vengo diciendo, cuando uno empieza a hablar de biomoléculas, para ordenarse está bueno poder empezar con la definición, las funciones y después seguir con la estructura, las fuentes o los orígenes. Entonces, empezando con la definición, tenemos que las proteínas son biopolímeros de aminoácidos. Son macromoléculas, son moléculas grandes. Esto significa que están formadas por muchas moléculas más pequeñas, que en este caso son los monómeros, que son los aminoácidos. Dentro de las funciones vamos a encontrar 7 funciones. Una de ellas es la función enzimática. Las proteínas forman enzimas. Enzimas como la amilasa salival, la amilasa pancreática, las isomaltasas, todas las que vimos en digestión de hidratos de carbono, bueno, junto con otras más, son proteínas. Entonces, catalizan reacciones químicas específicas. Ya tenemos primer función, que es la enzimática. Por otro lado, tenemos la segunda de las funciones de las proteínas, que es la función estructural, como por ejemplo el colágeno. El colágeno es una proteína de tipo fibroso que lo que hace es darle sostén, resistencia a las células y a los tejidos. En tercer lugar de las funciones nos vamos a encontrar con la función de almacenamiento, y que almacenan nutrientes como por ejemplo la ovoalbúmina en la clara del huevo. Otra de las funciones es la función de transporte. Tenemos distintos tipos. Hay por ejemplo proteínas transportadoras de glucosa que ayudan a que la glucosa ingrese a la célula. Estas son las llamadas GLUT4. Estas proteínas están adentro de la célula y viajan desde el núcleo hasta la membrana celular y permiten el ingreso de la glucosa a la célula para que sea utilizada como fuente de energía. Otra de las proteínas de transporte es la hemoglobina. Hemo viene de sangre, globina viene porque tiene forma de globo. Lo que hace esta proteína es circular por la sangre captando oxígeno a nivel de los pulmones y luego va por todo el organismo distribuyendo ese oxígeno. Por otro lado, otra de las funciones es la de regulación, de mantener el equilibrio, la homeostasis a partir de hormonas, como por ejemplo la insulina. La insulina es una de las tantas hormonas proteínicas que está formada por 2 cadenas polipeptídicas, o sea, 2 cadenas de muchos aminoácidos que se unen por puentes disulfuro y me dan a la molécula fabricada por el páncreas, que sirve para regular el metabolismo de los hidratos de carbono, entre otras cosas. Por otro lado, vamos a tener las proteínas de movimiento. Acá tenemos como ejemplo a la actina y a la miosina. La actina y la miosina que forman lo que se llama sarcómero, que es la unidad funcional del músculo. Cuando llega el estímulo nervioso, la miosina se contrae y arrastra la actina acortando el sarcómero, y si eso lo multiplicamos por cientos de miles, vamos a tener un músculo que también se acorta cuando llega el estímulo nervioso. La última de las funciones, la séptima función, es la de forman parte del sistema inmune. Se le dice la función protectora. Este sistema inmune, que está formado entre otras cosas por inmunoglobulinas o anticuerpos, que lo que hacen es ir por la sangre reconociendo propio de ajeno. Lo que es propio lo dejo tranquilo, lo que es ajeno, lo que es extraño, lo voy a atacar, ya sea virus, hongo, parásito, bacteria. Una vez que terminamos de ver las funciones, vamos a pasar a ver la estructura de las proteínas. Y para empezar a ver la estructura de las proteínas, necesito centrarme en su monómero, en su constituyente más pequeño, que son los aminoácidos. Los aminoácidos van a estar formados por un grupo carboxilo y un grupo amino que se unen a un carbono central que se conoce como carbono alfa. Este carbono, acuérdense que tiene 4 bracitos, podríamos decir, que con los otros 2 que les queda libre, con el primero agarró el grupo carboxilo, con el segundo el grupo amino, con el tercero va a agarrar un hidrógeno y en el cuarto se va a localizar lo que se conoce como cadena lateral variable. Sepan que en nuestro organismo existen 20 tipos de aminoácidos diferentes, con lo cual hay una parte de los aminoácidos que es
común a todas y hay una partecita que es lo que le da la identidad propia a cada aminoácido. Por eso yo puedo distinguir valina, leucina, isoleucina, triptofano. Todos los aminoácidos tienen distinta la cadena lateral variable, que se simboliza con la letra R mayúscula. Y ahí yo ya tengo la estructura de mi aminoácido. ¿Qué pasa? Yo a este aminoácido, para transformarlo en una proteína, lo tengo que empezar a unir con otros aminoácidos. Ahí es donde yo voy a utilizar a los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos lo que van a hacer es agarrar el nitrógeno del grupo amino de un aminoácido con el carbono del grupo carboxilo del otro aminoácido. Los va a unir por un enlace covalente. En esta unión es de tipo de condensación, es una reacción de condensación, o sea que se forma una molécula de agua porque el grupo carboxilo se desprende del oxígeno y el hidrógeno y el grupo amino libera un hidrógeno, entonces entre ese H2O se me va a formar una molécula de agua y ahí es donde voy a tener mi enlace peptídico. Cuando yo tengo dos aminoácidos voy a tener un dipéptido, si tengo más aminoácidos voy a tener un polipéptido y ya desde 50 aminoácidos para arriba voy a estar teniendo proteínas. Cuando vamos a seguir organizándonos, armando esta proteína, yo ya tengo que se me van uniendo justamente cada uno de estos aminoácidos por enlace peptídico y me forma una estructura lineal. Bien, esto sería la estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico. Es una estructura lineal y la palabra importante acá es secuencia. ¿Por qué? Porque justamente según el orden en el cual yo pongo cada uno de los aminoácidos es en la proteína que yo voy a formar. Por otro lado, tenemos la estructura secundaria en la cual yo voy a agarrar a esa cadena polipeptídica y esa cadena polipeptídica va a tomar principalmente dos formas. Una que se va a enroscar sobre su propio eje como una espiral continuo o como un resorte y se llama alfa helicoidal o alfa hélice, pero si no, también puede empezar a plegarse una sobre la otra, entonces me va a quedar en lámina plegada beta. Estas son las dos formas más comunes de estructura secundaria, alfa hélice y hoja plegada beta o lámina plegada beta. Por otro lado, tenemos la estructura terciaria. Desde la estructura terciaria es desde donde algunas proteínas pueden empezar a cumplir su función biológica, o sea, hacer eso que están diseñadas para hacer. ¿Qué sería la estructura terciaria? La estructura terciaria es la forma en 3 dimensiones que adquiere cada cadena polipeptídica en particular, de manera individual. Y esta parte del concepto es importante porque es lo que me la va a distinguir, ya vamos a ver, de la estructura cuaternaria. ¿Qué es? Bueno, la estructura cuaternaria, recuerden que hay proteínas que tienen una sola cadena polipeptídica, pero hay proteínas que tienen 2, 3 o 4 cadenas polipeptídicas. Cuando mi proteína tiene más de una cadena polipeptídica, es que va a tener la estructura cuaternaria. Esas cadenas polipeptídicas se van a unir, van a interactuar, dándole una forma en 3 dimensiones específicas a la proteína. Y esa forma en 3 dimensiones de la proteína con todas sus cadenas polipeptídicas es la estructura cuaternaria. Esa estructura en 3 dimensiones, ya sea la terciaria o la cuaternaria, según la proteína, es justamente lo que le va a permitir a las proteínas cumplir su función biológica. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando esta estructura se rompe, se altera o toma una forma más aleatoria. Pasamos ahora a las fuentes de las proteínas. Nosotros podemos incorporar proteínas de los lácteos y de las carnes, que son proteínas que se las conoce como proteínas de alto nivel biológico o alta calidad. Y tenemos
en la base de la pirámide las de bajo nivel biológico o baja calidad, que son las de los cereales y legumbres. ¿En base a qué se dice que una proteína es de alta o de baja calidad? Bueno, esto va a depender de la cantidad y sobre todo de la variedad de aminoácidos que tenga la proteína. Fundamentalmente de los aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son esos aminoácidos que mi organismo necesita sí o sí y que no los puedo fabricar. Entonces, sí o sí los voy a necesitar incorporar con la alimentación. Si mi proteína tiene la mayor cantidad de esos aminoácidos esenciales, va a ser una proteína completa, va a ser una proteína de alto nivel biológico. Y eso sucede con la de los lácteos y las de origen animal, la proteína de origen animal. La de origen vegetal le faltan algunos aminoácidos esenciales, pero sepan que cuando yo combino distintos tipos de proteína de origen vegetal, puedo ingeniármelas para poder incorporar todos los aminoácidos y transformar mi plato en una proteína completa. El aminoácido que le faltaba a las legumbres lo tienen los cereales, el que le faltaba a los cereales lo tienen las legumbres, entonces yo mezclo cereales con legumbres y voy a tener una proteína completa en mi plato. Ahora, vamos a ver ese valor biológico, ese nivel biológico. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la calidad de la proteína, como estuvimos viendo recién. Cuando lo vean en los libros, en el cuadernillo, ustedes se van a encontrar con que la definición que te da es que es la medida de absorción, síntesis y de retén de esos aminoácidos, ¿sí? Entonces, queda medio complejo, es lo que el organismo absorbe y retiene de la proteína. Claro, si me sirve la proteína, si era de alta calidad, voy a retener mucho, voy a utilizar mucho. Hoy en día, si yo quiero saber cuál es el valor biológico o cuál es la proteína de mayor valor biológico, lo busco en Google. Y me voy a encontrar que probablemente el huevo sea la que mayor biológico, la que más variedad de aminoácidos, sobre todo esenciales, tiene. Pero ¿cómo es que la humanidad supo cuáles eran los ingresos, cuáles eran las proteínas de mayor nivel biológico? Que cuando yo incorporo proteínas, estoy incorporando aminoácidos. Cuando yo estoy incorporando aminoácidos, estoy incorporando grupo amino. Cuando yo estoy incorporando grupos aminos, estoy incorporando nitrógeno. Yo sé que cada 100 gramos de carne voy a tener 20 gramos de proteína. Y que cada gramo de proteína me va a aportar X gramos de nitrógeno. Entonces yo puedo saber exactamente cuánto nitrógeno ingiero. Y también puedo saber exactamente cuánto nitrógeno elimino. Porque mayoritariamente se elimina por materia fecal y yo lo puedo medir. También hay un pequeño porcentaje, cercano al 1%, que se elimina por respiración y por sudoración. Entonces, puedo saber cuánto ingresa, puedo saber cuánto egresa. Precisamente así es como se evaluaba cuál era la utilización de proteína que tenía el organismo. Entonces me daban una proteína de bajo valor biológico y yo incorporaba, por decirles un número redondo, no lo tomen como real, incorporaba 100 gramos de proteína o de nitrógeno y eliminaba 90 gramos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto absorbí y retuve? 10. Poquito. Ahora me daban otra proteína de otro alimento y yo de 100 eliminaba 2. ¿Qué quiere decir? Que el 98% yo lo absorbí y lo retuve, me lo guardé porque lo necesitaba. Esa es una proteína de alto valor biológico. ¿Bien? Porque quiere decir que mi organismo lo necesitaba. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta un dato no menor, y es que yo no tengo la capacidad de almacenar proteínas en mi organismo. Yo puedo almacenar hidrato de carbono en forma de glucógeno en músculo y en hígado. Puedo almacenar grasa en el tejido adiposo, pero no puedo almacenar proteína porque tienen ese grupo amino que es tóxico para el organismo. Entonces yo me lo tengo que sacar de encima. Quiere decir que yo por día necesito incorporar la cantidad adecuada de proteína para cada organismo. Si como de más, lo debo eliminar, lo voy a eliminar. Me voy a deshacer de eso.
manejo un pool diario de proteínas. Entonces, a partir de eso es que yo puedo saber que si no lo aprovecha, no es que se lo va a guardar para mañana, lo va a eliminar. Acá cerraría la parte de proteínas con lo que es el nivel biológico. Y nos queda, por último, una partecita que hace referencia a la desnaturalización de las proteínas. Recuerden que yo les dije que para la proteína poder cumplir su función específica, esa función biológica que está diseñada para hacer, debía mantener su forma en 3 dimensiones intacta. Hay situaciones que puede ser cambios significativos en el pH, que se caliente mucho la proteína, que suba mucho la temperatura, que interactúe con ciertas sustancias químicas y pueden hacer que mi proteína cambie su estructura en 3 dimensiones y adquiera una forma más aleatoria. ¿Bien? Y con esa forma más aleatoria no puede actuar, no puede funcionar. Eso es que se me desnaturalice la proteína. En ejemplos lo puedo ver en la clara del huevo. Cuando la caliento, la pongo en el fuego, va a cambiar su consistencia de más transparente y más geloide, más líquida, a más sólida, más blanca. Y si yo a esa proteína la veo que se puso blanca, quiere decir que se desnaturalizó la proteína. Bien, si yo la saco del fuego y lo pongo en la heladera, no es que la proteína vuelve, que la clara vuelve a su estado original. No. Se puede decir entonces que la desnaturalización de las proteínas es irreversible. Y acá tengamos cuidado, porque cuando me voy al ser humano, si me empieza a subir mucho la temperatura, se me van a desnaturalizar las proteínas. Se me pueden desnaturalizar las proteínas, que es una situación que no es compatible con la vida. Recuerden las 7 funciones de las proteínas. Funcionan para todo, sirven para todo, hasta para transportar el oxígeno en la sangre. ¿Bien? Entonces con 37,5, 38 grados Celsius que tenga de temperatura, de febrícula o fiebre, bueno, es una cosa. 39, 40 ya me voy a sentir mal, 41 voy a estar en la cama. Ojo, cuando suba de ahí 42, 43, esta temperatura es incompatible con la vida. Acá hay que bajar la temperatura como sea. Metan a la persona en una bañera con hielo, en la nieve, dale todos los medicamentos que sea, pero no hay que dejarse estar, porque si se me desnaturalizan las proteínas, ustedes ahora ya saben que eso no hay marcha atrás y son situaciones que pueden ser potencialmente mortales. Eso sería la desnaturalización de la proteína. Cuando cambia su estructura, cambia su forma, pH, calor o sustancias químicas, y no puede cumplir más su función biológica. Acá sí cerramos con la parte de proteínas en general, porque lo que es metabolismo o digestión de las proteínas queda para otro video. Espero que se haya entendido y si no lo pueden consultar tanto en el grupo como abajo en los comentarios. Espero que les sirva.